Muchas gracias, Jorge Pedro. Para dar cierre a la mesa 4, se encuentra la ponencia Julia Murnau y su paso por el Colegio de Vizcaínas, 1877-1958. Impartida por la doctora Elena Sánchez Cortina. Estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y desde entonces centró su interés en las artes novohispanas. Posteriormente obtuvo una maestría en estudios de arte con perspectiva de género en la American University de Washington. Ha trabajado en museos y centros culturales en la Ciudad de México, tales como el Museo Estudio Diego Rivera, el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo de Arte Moderno y Fomento Cultural Banamex. En 2014 se integró al Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas como directora del museo. En esos años se dedicó a promover la conservación y una mayor difusión de la colección y ampliar el número de salas de exposición del museo. A raíz de su trabajo en Vizcaínas, emprendió una amplia investigación sobre la historia del museo de sitio del colegio, lo que dio por resultado una tesis de doctorado en historia por la Universidad Iberoamericana. Enriquece el conocimiento sobre la riqueza del patrimonio que se resguarda en el colegio. A partir de abril de 2022, asume la coordinación del acervo cultural de Vizcaínas para vincular el trabajo del museo y del archivo histórico José María Basagoiti, con miras a una mejor proyección de su oferta cultural. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores de este encuentro, la Ciudad de México, donde vivimos. Y en esta ocasión quiero hablar del Colegio de Vizcaínas. Bueno, el colegio forma parte de esta ciudad y me quise centrar en un personaje y en el colegio. Entonces aquí empezamos con un mapa. El mapa es de 1737, donde ya aparece el colegio. El colegio se funda en el año de 1732, empieza la construcción, pero ya vemos su importancia. En el segundo mapa vemos, es posterior y vemos ya también la ubicación del colegio. Este colegio lo funda un grupo de vascos pertenecientes a la Cofradía de Aránzazu. Desde un principio pensaron en que fuera para educación de niñas, huérfanas y viudas pobres. Escogieron este predio que estaba cerca del acueducto que venía por lo que hoy es Avenida Chapultepec. Entonces, pues es una manzana completa. La construcción tardó aproximadamente 18 años y se inaugura en el año de 1767. La siguiente. Aquí tenemos un mapa de lo que es el colegio. Está construido en 2 plantas, son 17,000 metros cuadrados. Y tiene 9 patios, tiene una capilla y lo que es muy interesante es que hoy en día sigue funcionando como colegio. Son 255 años ininterrumpidos. La siguiente. Pues aquí es una litografía de la fachada, es la calle de Vizcaínas número 21. Y dentro de estos muros han estudiado muchísimas alumnas y hoy en día ya alumnos, y me voy a enfocar en una. ¿Y por qué en ella? Porque dejó sus memorias. Así. A ver, aquí está Julia Murnau. Su padre era sueco, nacido en Estocolmo en el año de 1817 y llegó a México en 1862. Conoció a una mexicana, Rufina González, se casaron y tuvieron 3 hijas. Sabemos a través de las actas de matrimonio y de bautizo de las hijas que vivían en San Ángel. El papá pues era protestante, se convirtió al catolicismo y se casó ya a los 60 años y poco tiempo después murió. Muere la mamá primero y luego el papá. Las 3 hijas quedan huérfanas y pues entran al colegio de lo que en esa época se le conocía como Colegio de la Paz, Vizcaínas.
Las tres hermanas pues entran como colegialas y la mayor es Julia, que lleva el nombre de su papá. Vemos en esta fotografía a Julia de joven y otra fotografía en la que ya se ve mayor. Ella vivió en el colegio 81 años, vivió 93. Entonces, pues su vida entera fue el colegio. El texto que presento ahí se llama Recordar es vivir y son sus memorias. En ese momento el presidente del patronato era Pedro Lascurain, quien fue presidente de México por breve momento, y otro de los miembros del patronato era Germán Fernández del Castillo, hijo del historiador Francisco. Y ellos le dijeron a Julia Morner que escribiera sus memorias. Escribió este texto. En su momento recibió un pago de 300 pesos, ¿no? En 1942 y se publicó en 1945. Aquí traigo un ejemplar de esta primera edición. Y ella que narra es la vida cotidiana. Fue muy interesante para mí hacer este estudio visto a través de la microhistoria. Un personaje en un colegio es el Porfiriato. Le tocó vivir finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ella vivió, pues, también le tocó cuando fue el presidente Porfirio Díaz al colegio. Iba una vez al año, entregaba los premios a las alumnas. Hay fotografías de él en el colegio, ella lo narra en sus memorias. Le tocó un cometa en 1882, un terremoto, cuando abrieron una alberca que le llama El Tanque, patrocinada por Gabriel Mancera. Entonces, bueno, pues sus memorias es su vida, pero la vida de las demás también en este colegio. La siguiente. Aquí, bueno, está su fe de bautismo y el nombre completo era Sofía Gilevina Julia de La Paz. La siguiente. Parte de lo que hizo en el colegio, bueno, primero fue estudiante, después fue profesora, llegó a ser directora del colegio y después se ocupó del archivo. Ese archivo se fue conformando con documentos del colegio, pero también los que llegaron a raíz de las leyes de reforma. En el año de 1862 llegaron al colegio, bueno, cerró el colegio de San Miguel de Belén y el de Nuestra Señora de la Caridad. Ambos eran colegios muy cercanos y se integran al colegio de Vizcaínas las alumnas, los documentos, pero también las pinturas y las esculturas. Entonces, pues todo eso se almacenó en la parte de la sacristía junto a la capilla y ella en ese momento se ocupa del archivo. Pues fueron varios años que estuvo con los documentos. Para ese momento le pidieron que escribiera, por eso su reseña. Y el tema que voy a ligar a la parte artística, quiero introducir a otro personaje que era el licenciado Gonzalo Obregón. Él era un joven estudiante de la Libre de Derecho y Pedro Lascurain era profesor en la Libre. Entonces, pues ahí tuvieron conversación y Lascurain le comentó a Gonzalo Obregón sobre la riqueza del Colegio Vizcaínas y de su archivo. Él estuvo yendo a investigar, publicó un primer artículo sobre la capilla y después hizo su tesis de doctorado, que se publicó en 1949 sobre la historia del colegio. Al estar yendo tanto al colegio y al archivo, pues conoció a Julia Morner. En ese momento ella ya tenía 70 años. Y juntos fueron a pues lo que eran bodegas y descubrieron las pinturas y las esculturas, también algo de platería, textiles que habían llegado de las instituciones que mencioné. Entre los dos empezaron a rescatar las obras y lo narra Obregón, decía, se nos rompían de las manos conforme los íbamos sacando. Fueron casi 70 años que estuvieron entre polvo y pues la humedad, etcétera. Entre los dos rescataron estas pinturas. Ella narra que hizo algo de restauración, entonces no sabemos qué tipo de restauración hacía, pero siempre con el ánimo de rescatar todas estas obras. Instalaron un pequeño museo
en una sala donde antes había sido la sala de la Escoleta, donde había obras de teatro y música para las alumnas. Esta sala mide 28 metros por 8, es bastante grande, un rectángulo, y pues lo instalaron ellos, ahora sí que con su conocimiento, ella como profesora y Gonzalo Obregón como abogado. Siempre pienso en él que tuvo pues sus estudios en Derecho, pero en realidad mucho interés en la historia y en el arte, e incluso pues improvisó la museografía. En ese momento hubo publicaciones que vemos aquí en los diarios, en el Excelsior y también en otro que se llamaba La Voz Guadalupana. La entrevistaron Guadalupe Segura y Patricia Cox. Para ese momento ya estaba montado el museo y Guadalupe Segura dice, cito, no pocas personas, sin embargo, conocen ya los objetos que se conservan en el museo. Pinturas con firmas de Cabrera, Ibarra, Villalpando, Nicolás Rodríguez Juárez y algunos autores europeos del siglo XVII, XVIII, muebles, libros, bordados litúrgicos de gran riqueza, orfebrería religiosa, porcelanas chinas, objetos de Talavera y, en fin, cuanto se encontraba allá por 1927, en perfecto desorden, amontonado en 10 bodegas que deben haber avergonzado de contribuir con su humedad a la destrucción de tanto objeto de inestimable valor artístico. Esto es parte de lo que aparece en estos periódicos. Ese museo se instaló en 1938, estos periódicos son de 1943-44 y hasta ese momento tenemos noticia de ese museo. Después se fue desmantelando. Para este momento, como museo en la Ciudad de México, pues ya existía el Museo Nacional en la calle de Moneda, por supuesto, el Castillo de Chapultepec, pero era pues el inicio de la museología en México. Bueno, en Puebla estaba ya la colección de la familia Bello, pero siempre hay que cuestionarse si el objetivo de ellos era realmente abrir un museo dentro de un colegio. Y pues después de pensar mucho, más bien era resguardar la obra que había estado abandonada, ¿no? Y ponerla en un lugar digno, pero sobre todo salvarla de la destrucción. La siguiente. Bueno, esta fotografía es parte del archivo y me llama la atención porque muestra las máquinas de coser, ¿no? Las alumnas del colegio se distinguieron mucho por sus bordados, la colección de textiles es muy, muy grande y aquí vemos las máquinas de coser. Pero en el muro izquierdo está una gran pintura haciendo un gran esfuerzo óptico, vi que era la de José de Ibarra. Esta Inmaculada Concepción que está firmada, y de José de Ibarra hay otras obras en la colección. Entonces, pues ellas convivían su vida cotidiana con obras como esta de José de Ibarra. La siguiente. En su libro menciona también la capilla. La capilla consta de 5 retablos barrocos realizados por José Joaquín de Sállagos a mediados del siglo XVIII, pero en el año de 1881, cito, el 18 de abril se determinó que se cambiara el altar mayor de la iglesia por el actual arreglo que satisfacía, se seguiría a los otros altares, todos del mismo arte churriguera. Este hecho respondió a un cambio de gusto. El arte barroco ya no satisfacía en ese momento y era el estilo neoclásico el que estaba imperando. Según se supo por el personal, se había hecho un contrato con la compañía americana que a cambio del oro que tomara del altar mayor, dicha compañía se comprometía a cambiar todo el frente del altar por un ciprés de forma y ornato modernos. Comenzó el trabajo y comenzaron a mutilarse todos los adornos que constituían el hermosísimo altar, rompiéndose sin criterio alguno, sin piedad siquiera, los arabescos, dividiendo los santos que estaban acomodados entre dibujos, cortándoles a unos las manos, a otros media cara. En fin, haciendo una pedacería de todo, humedad, echándose a perder el oro y las pinturas de los pedazos de los santos. Arrancaron los lienzos que adornaban el presbiterio. Fin de la cita. Para este momento, bueno, pues
vemos la cita de Julia Morner. Ella se dedica a volver a poner las esculturas en retablos, y hay otra cita también de los periódicos que menciono. Ella misma ha ido a pueblos lejanos para buscar y adquirir imágenes estofadas que han repuesto las que faltaban en los nichos de los altares, y ha pasado más de un susto en sus andanzas entre los indígenas. Fin de la cita. La siguiente. Bueno, como mencioné, varias de las obras llegaron de los colegios de Nuestra Señora de la Caridad y del Colegio de San Miguel de Belén, pero también hay obras que del mismo colegio, como esta escultura en madera de la Virgen, se le conoce como la Virgen del Tránsito, que mandó a hacer una de las alumnas en el año de 1790. Y Julia en sus memorias narra que el 15 de agosto pues era una fecha muy importante y la sacaban en procesión por todo el colegio. Entonces, pues así como mencioné, los cometas también eran las fiestas religiosas, el día de San Ignacio de Loyola, 31 de julio, el 15 de agosto. La siguiente, por favor. Gonzalo Obregón, en la tesis que mencioné, habla sobre la historia del colegio y hace una breve mención al museo. Me llama mucho la atención que fue bastante breve cuando a él le ocupó mucho tiempo la instalación de este espacio. En su libro aparecen estas dos fotografías en blanco y negro. Y a través de estas fotografías, con la ayuda de una arquitecta, pude reconstruir el espacio, y a través de la narración de Gonzalo Obregón. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos la reconstrucción a través de ya fotografías a color en ese espacio. Y la siguiente, este es un video. Bueno, aquí voy a leer. Gonzalo Obregón decía que encontró hacinados en grupos confusos y veíanse pinturas y esculturas de dimensiones varias, cajones, libros, floreros, atriles, todo cubierto con una capa de polvo que el viento que entraba por las ventanas sin vidrios solo contribuía a aumentar. Bueno, entonces por eso instalaron este museo. Aquí él menciona en el muro sur, que era el más largo, lo dividí en 4 tramos, colocando en la parte central un gran cuadro de San Miguel Arcángel, de la Escuela de Cabrera, y a los lados, a distancias proporcionales, un ropero de caoba y el nicho de santos peregrinos. En el muro frontero seguí la misma idea, tomando como centro un ropero antiguo, bello ejemplar de fines del siglo XVIII, y a los lados 2 esculturas un poco mayores de tamaño natural y un par de cómodas. Esta combinación de pinturas con muebles, esculturas y objetos diversos, todos de la época, es actualmente la tendencia en la distribución interior de museos, pues, además de hacer un ambiente a los cuadros, evita la monotonía de una serie interminable de pinturas. Fin de la cita. En ese momento, Gonzalo Obregón hablaba de 68 pinturas y 17 esculturas. Después de años de investigación, hoy en día son 158 pinturas y 71 esculturas. Entonces, bueno, hicieron un esfuerzo con parte de la colección. Y también otra cita de Obregón dice: por lo que respecta a la colocación de los cuadros, me guié únicamente por razones de simetría. No había lugar aquí, como hubiera sido en otro museo más grande, a catalogarlos por escuelas o por épocas. Todos pertenecen a la escuela mexicana de fines del siglo XVII o XVIII, presentando un conjunto homogéneo. Sin embargo, en los testeros del salón distribuí lo que por su importancia merecía un lugar de honor. Fin de la cita. He hablado entonces de Gonzalo Obregón porque él dejó más informes y Julia Morner pues nada más sus memorias, y del museo habla una parte, pero no tan extenso como Obregón. Por eso introduje más a Obregón. Pero ahora sí que en este momento, pues estamos rindiendo un homenaje en el Colegio Vizcaínas a Julia Morner con una pequeña exposición. Sacamos los documentos que están en el archivo
también porque el 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos. Entonces, pues es una manera de que la comunidad del colegio y el público en general conozcan más a una colegiala que llegó en el año de 1877 y murió en 1958. Muchas gracias. Gracias.